Muy buen día con todos. En esta oportunidad vamos a detallar características de lo que es una vértebra torácica, una vértebra lumbar, así como también las diferentes deflexiones o curvaturas que existen en nuestra columna vertebral. Comenzamos hablando sobre la vértebra torácica. Como sabemos, una vértebra tipo posee tanto un cuerpo, un arco vertebral, como un foramen o agujero vertebral. En este caso, el cuerpo de la vértebra torácica viene a ser redondeado y además es más voluminoso mientras va descendiendo. Es una característica que ya había mencionado anteriormente y es, por ejemplo, si tenemos una vértebra cervical, su cuerpo va a ser mucho más pequeño a diferencia de una vértebra torácica que es mucho más grande. Y ni hablar de una lumbar que se caracteriza justamente por su cuerpo que es sumamente voluminoso. Es algo que también ya vamos a observar cuando veamos en el atlas. Además, este cuerpo clásico para caracterizar una vértebra torácica es que presenta fositas costales justamente en el cuerpo. Son 4 en total, pero son 2 superiores y 2 inferiores. Acá lo podemos observar en esta imagen del néter, donde nos podemos ayudar con esto. Acá tenemos en la parte izquierda una vértebra torácica. Como se pueden dar cuenta, hasta incluso su foramen vertebral es prácticamente casi circular. Observamos que en el cuerpo existen estas carillas articulares. En este caso tenemos las dos superiores y en una vista lateral, en este caso, podemos observar también las inferiores. Acá tenemos la superior y la inferior. Entonces ahí tendríamos las 4, dos superiores y dos inferiores. Esto también es exclusivamente de una vértebra torácica. Además, sus láminas, que eran las partes de acá que unían las masas laterales con la apófisis espinosa, estas partecitas de acá, vienen a ser cuadriláteras como todas, pero son casi verticales. Esto lo podemos observar mejor también en una vista lateral. Como podrán observar, estas láminas tienen más o menos esta forma. Más que oblicuos, son casi verticales, como se pueden dar cuenta, están prácticamente paraditas. Por eso también se puede caracterizar. Además, su apófisis espinosa está dirigida hacia abajo, como se pueden dar cuenta. Está dirigida hacia abajo. A diferencia de una vértebra cervical que estaba un poco más horizontal. La apófisis transversa, también en este caso, va a tener una fosita costal a cada lado. Hay que recordar que, por ejemplo, una vértebra cervical no poseía esta fosita costal, mucho menos una vértebra lumbar que tampoco la tiene. Una vértebra cervical poseía, a ver, acá en esta imagen nos podemos ayudar. Miren, acá esta fosita costal se encuentra en esta apófisis transversa, pero en una vértebra cervical esta era bituberosa, era más o menos así. Lo podíamos distinguir tanto un tubérculo anterior como un tubérculo posterior, pero en este caso una vértebra torácica no posee esto, posee una fosita costal. ¿Y para qué es esto? Esta fosita costal en el cuerpo de la vértebra va a servir justamente para la cabeza costal. Va a ir así, más o menos de esta manera. Y esta fosita costal de la apófisis transversa va a servir para el tubérculo costal, más o menos de esta forma. Ya la vamos a observar también en el atlas. Entonces, una es para la cabeza costal y otra es para el tubérculo costal. Ahora nos vamos a ayudar mejor de lo que es nuestro atlas para que puedan diferenciar mejor cómo es que están estas costillas distribuidas. Miren, observamos acá. Vamos a aislar esto. Vamos a separar una vértebra torácica T2 y su segunda costilla. Vamos a aislarla. Hay que recordar que las costillas son en número de 12. Entonces justamente por esto es que las vértebras torácicas son también 12, porque justamente se van a articular para las costillas. Por eso es que suelen ser estas vértebras más que nada fijas, a diferencia de las otras vértebras cervicales y lumbares, justamente para mantener el sostén de estas costillas. Acá lo que les decía,
Como pueden observar en la parte de acá, tenemos esta carilla articular que se encuentra en el cuerpo y esta carilla articular de la apófisis transversa. Entonces una va a servir para la cabeza de la costilla y otra va a servir para el tubérculo de la costilla. Acá se puede notar mucho mejor y hace un mejor ajuste para que pues estas costillas permanezcan en su posición y se puedan articular pues fijamente con lo que es el esternón ya en la parte anterior de nuestro cuerpo. Entonces esos serían los puntos claves más que nada para identificar una vértebra torácica. Ahora siguiendo tendríamos ya lo que son las vértebras lumbares. Estas vértebras lumbares ya se caracterizan por tener también un cuerpo muy voluminoso. Y su diámetro transversal, justamente por lo que es más voluminoso que las otras vértebras, suele ser mucho mayor que el del diámetro anteroposterior. Eso también lo vamos a observar mejor en una imagen del Néter que también había conseguido. A ver, acá tenemos. Su diámetro transversal, es decir, este, es mucho más grande que un diámetro anteroposterior, como se pueden dar cuenta. Es mucho más grande. Y son mucho más voluminosos, tienen una forma cilíndrica mucho más definida que las otras vértebras. E incluso se dice que la vértebra L5, hay que recordar que son 5 vértebras lumbares, es la más voluminosa de todas las demás vértebras lumbares. E incluso se dice que es la vértebra atípica de las vértebras lumbares. Acá también lo podemos apreciar. Acá tenemos la L1, la L2, la L3, la L4 y la L5. Como pueden observar, esta L5 tiene incluso su apófisis espinosa un poquito más grande y es porque justamente es la vértebra más voluminosa de las 5 lumbares que hay. Otro dato a mencionar son sus láminas. Sus láminas suelen ser más altas que anchas. Además son oblicuas de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. ¿Por qué menciono esto? Acá está, oblicuas más que nada. Estas tienen más o menos esta prolongación, de esta manera. Estas sí son oblicuas, a diferencia de una torácica que cuando ya lo palpamos o lo observamos tienen una forma más que nada casi paradita, vertical, justamente para dar esa forma a nuestras costillas. Para otro punto a mencionar tenemos la apófisis espinosa. Esta apófisis espinosa va a tener un borde posterior espeso y rugoso. Eso también lo vamos a observar mejor en el atlas para que puedan observar mejor desde una vista posterior cómo es que este borde de acá, aunque desde acá también ya se nota que es un poco rugoso, a diferencia de las otras vértebras, y se encuentra más que nada en un sentido horizontal. Como pueden observar acá, esta apófisis espinosa es así, prácticamente está horizontal. Claramente esta vértebra L5 es un poco más inclinada justamente porque se considera como las atípicas de las 5 vértebras lumbares, pero todas prácticamente tienen este sentido horizontal, como se pueden dar cuenta. Y pues su foramen vertebral, algo que también he venido repitiendo, es de forma triangular, al igual que una vértebra cervical, como pueden observar acá. Un vértice, un vértice, un vértice, forma triangular. Acá podemos comparar también cómo es la forma de un foramen vertebral de una vértebra torácica. Como puedo observar, es mucho más circular, a diferencia de una vértebra lumbar que es básicamente triangular. Además, otro dato son las apófisis mamilares y apófisis accesorias, clásicas de estas vértebras lumbares. ¿Cuáles vienen a ser estas apófisis mamilares, estas apófisis accesorias? Las mamilares son las de acá. Estas espinitas que sobresalen en las apófisis articulares, esas vienen a ser las apófisis mamilares, que se encuentran a la raíz de estas apófisis articulares superiores.
Ojo, solo en las superiores, no en las inferiores. Por eso son dos nada más. Dos apófisis mamilares. Igual con las apófisis accesorias. Estas no se van a encontrar exactamente en la raíz, pero se van a encontrar detrás de la raíz. Ya no de las apófisis articulares, sino de las apófisis transversas. Acá ubicamos las apófisis transversas, que son estas de acá. ¿Y dónde encontramos estas apófisis accesorias? Son estas de acá. Pueden observar espinitas que sobresalen y suelen ser inconstantes, no siempre van a estar. Pueden estar, pueden no estar. Pero cuando las localizamos suelen ser llamadas accesorias. Y justamente se encuentran acá, detrás de la raíz. Como prácticamente por los pedículos se podría decir. Vamos a observar esas características también en el atlas para que se pueda diferenciar mucho mejor. Y acá tenemos nuestro atlas, acá tenemos una vértebra lumbar L2. Como pueden observar acá mucho mejor, ya se nota lo que es la apófisis espinosa, que les había dicho que era rugosa, era espesa. Acá se puede ver mucho mejor, como incluso a veces se pueden presentar estas grietas e incluso ya tiene su volumen. Ahora, otro dato a mencionar que les había dicho eran las apófisis mamilares y las apófisis accesorias. Las apófisis mamilares vienen a ser estas de acá, justamente en la raíz de la apófisis articular superior. Estas de acá, estas espinitas que sobresalen. Esas son las apófisis mamilares. ¿Y cuáles son las apófisis accesorias en este caso? Vienen a ser estas de acá. ¿Lo ven? Justo detrás de la raíz de las apófisis transversas, que son estas. Acá está. Estas espinitas de acá son las apófisis accesorias, que como les dije pueden estar o pueden no estar. En este caso, vértebra lumbar L2 en este atlas sí se encuentra, pero suelen ser más que nada inconstantes. Otro dato a mencionar es que las vértebras T1, T10, T11 y T12 poseen su cuerpo solo una fosita articular costal a cada lado. Como les había dicho, en el cuerpo de una vértebra torácica, poseía dos carillas articulares superiores y dos carillas articulares inferiores. Pero estas vértebras torácicas 1, 10, 11 y 12 solo van a poseer una fosita articular a cada lado, que van a estar superior. Para este caso vamos a observarlo también acá en el atlas para que me puedan entender mejor. Acá son 4, vamos a seleccionar la T10, T12, la T10. Vamos a aislarla. Ahí está. Como pueden observar acá en su cuerpo solo posee una carilla articular superior en el cuerpo, una fosita articular superior. No posee ya la de abajo, que lo tiene por ejemplo una T9, una T8, una T7. No, esta solo va a poseer una superior. Vamos a incluso aislarlo con su respectiva costilla para que me puedan entender mucho mejor. Tenemos a la T10 y su costilla. Vamos a aislarla. Ahí está. Ahí pueden observar que justamente se articula toda la cabeza costal en esta hemicarilla. En las demás vértebras torácicas, lo que hace esta cabeza costal es articularse con esta carilla articular superior y con la inferior de la suprayacente. Pero en este caso son como excepciones, que toda la cabeza costal se articula en la vértebra que le corresponde. En este caso, esta es la T10. Esta viene a ser la costilla número 10 también. Entonces se articula con la costilla de la vértebra que le corresponde. Otro dato a mencionar es que, como les había dicho, la apófisis transversa poseía también una fosita costal, ya no para la cabeza, sino para el tubérculo. En este caso es una vértebra T10 y pues efectivamente sí se articula, sí posee una fosita articular para el tubérculo. Pero si hablamos de una torácica 11 y una torácica 12, su apófisis transversa no tiene fosita costal.
Vamos para esto también a aislar una vértebra T12 en el atlas para que se observe mucho mejor esta parte. Vamos a aislarla. Y ahí está. Como pueden observar, acá encontramos su apófisis transversa. Esta de acá. Y no posee su carilla. Acá debería estar su carilla articular para el tubérculo, pero no la posee. Entonces, tanto la T11 como la T12 no tienen fosita costal. Simplemente tienen en el cuerpo esta carilla articular, pero para la cabeza costal. No tiene para el tubérculo. Entonces, también son puntos a mencionar para tener en cuenta estos datos de vértebras torácicas que son como excepciones. Ahora sí, para hablar ya de lo que son deflexiones o curvaturas, tenemos lo siguiente. A otro punto a mencionar que no mencioné en generalidades de la columna vertebral era su longitud. Teníamos que, pues, la longitud de una columna vertebral, si bien es cierto, depende muchas veces del tamaño de una persona, de su altura. Entonces suele ser muy ambiguo muchas veces, pero en términos medios se puede decir que esta columna vertebral en sexo masculino es de 73 a 75 centímetros. Otros dicen de 70 a 75, pero por ahí va redondeando. Y lo que es en el sexo femenino es de 60 a 65 centímetros. Se dice que en la mujer es 10 centímetros o 10% menos que en el hombre. Esto puede variar muchas veces, incluso en la vejez, ya cuando uno va envejeciendo, estas cantidades van disminuyendo, justamente por las denominadas cifosis, que las curvaturas que se van formando en nuestra espaldita, que hacen pues que básicamente nosotros nos inclinemos conforme vamos envejeciendo o haciendo la apariencia de que pues somos de menor estatura, ¿no? Ahora sí, deflexiones o curvaturas. Tenemos antero-posterior o desde un plano sagital y laterales o desde un plano frontal. La antero-posterior tenemos que son 4 curvaturas. Tenemos una curvatura cervical, una curvatura dorsal, lumbar y sacra, o también se le denomina pelviana. La cervical en este caso viene a ser más convexa hacia adelante, es decir, de esta manera. La dorsal convexa hacia atrás, es decir, de esta manera. La lumbar convexa hacia adelante así y la sacra convexa hacia atrás así. Pero hay que recordar que lo cóncavo es aquello que se forma como un huequito, una fosita. En cambio lo convexo es lo que sobresale. También hay otros términos que se denomina cifosis y lordosis. Cuando nos referimos a cifosis, nos referimos a una convexidad, pero dorsal. Es decir, sería el caso de este y de este. Y cuando hablamos de lordosis nos referimos a una convexidad pero ventral, es decir, hacia adelante. Es decir, nos estaríamos refiriendo a esto. Ahora voy a poner otro color. Lordosis. Nos estaríamos refiriendo a este y a este. Por eso es que en la imagen de la derecha tenemos una imagen del néter. Nos referimos a lo que es una lordosis cervical, es decir, una convexidad ventral hacia adelante, de esta manera. También existe una lordosis lumbar, de esta manera. Igual, la cifosis es convexidad, pero ya no hacia adelante, sino hacia atrás. Hacia atrás. Pero tenemos cifosis torácica o cifosis dorsal, que es convexa, pero hacia atrás. Y por último, también tenemos lo que viene a ser la parte de la cifosis sacra o cifosis pelviana, que está un poco más abajito. Acá lo podemos observar. Cifosis sacra o pelviana, que viene a ser lo mismo.
se podrán dar cuenta que acá hay una convexidad dorsal. Entonces espero que esa parte haya quedado claro. También se habla de lo que son deflexiones o curvaturas laterales, pero ya de manera fisiológica. Por eso se dice escoliosis fisiológica en lo que son diestros. En lo que son zurdos viene a ser la parte contraria a esto. Por ejemplo, acá se dice que la escoliosis fisiológica en diestros es ligeramente izquierda en la parte cervical, en una persona zurda sería hacia la derecha. Y así, lo contrario. Igual, sería izquierda en la parte cervical, derecha en la parte dorsal, izquierda en la parte lumbar y derecha en la parte pelviana o sacra, que es lo mismo. Entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su comprensión y nos vemos hasta un próximo video.